Nacho Gutiérrez, platicaremos sobre un tema muy importante de la historia de Sinaloa. Un pasaje prácticamente que nos habla de 3 siglos de la historia, no únicamente de México, de nuestro estado, sino también de una parte que heredamos de la historia de España. Estoy hablando de el Santo Tribunal de la Inquisición. ¿Qué influencias tuvo el Tribunal de la Inquisición en Sinaloa? Es algo muy importante hablarlo, dilucidarlo y ver las influencias que en esos 3 siglos tuvo esta institución en la región. Debo de aclarar que para hablar de este tema nos hemos ido poco a poco ilustrando a través de archivos, ya que hay una leyenda, la leyenda negra de la Inquisición española, de la que tenemos un concepto muy arraigado, no únicamente en la región, sino en la historia del país. Entonces yo creo que es necesario, dado el contexto del conocimiento que tenemos de la Inquisición española, pues hablar un poco más de lo que pudimos ver en los archivos, recordando que los repositorios, los lugares donde descansan gran parte de la historia del México de aquella época, está pues en los archivos históricos, sobre todo en el ramo de la Inquisición, en el Archivo General de la Nación. Pudimos ver algunos expedientes, en base a lo cual voy a platicar, voy a exponer las influencias que tuvo esta institución en nuestro estado y de manera particular en el antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Debo de aclarar que también pude leer en varias ocasiones sobre el tema algunos expedientes que se encuentran todavía este día en el archivo notarial de Nuestra Señora del Rosario, en el santuario de Nuestra Señora. Comenzaré a hablar sobre la Inquisición en su origen. Debo de aclarar que la Inquisición española tiene su origen más allá de las pretensiones políticas y de las pretensiones religiosas de los reyes españoles, es decir, de Fernando el Católico y de Isabel. Si bien recordaremos también, hacia el siglo XIII aproximadamente, en Francia, es en donde se origina la Inquisición, la institución de la Inquisición. Es decir, en sus orígenes la Inquisición fue una iniciativa del pontificado para erradicar movimientos subversivos o enemigos al dogma de la Iglesia. Habrá que recordar el famoso movimiento conocido como de los cátaros. Los cátaros eran herejes. La herejía cátara promovía un pensamiento muy viejo, el pensamiento medieval, que llega hasta la época de los inicios del cristianismo. Estoy hablando del gnosticismo. La Francia del siglo XIII, sobre todo entre los señores feudales, recibieron en la parte de la región cátara el pensamiento del gnosticismo, influyeron sobre los condes de Tolosa. Los condes de Tolosa trataron de imbuir en sus súbditos podríamos decir, este movimiento subversivo de la Iglesia Católica en esa región de Francia. Esto produjo pues el encuentro de este movimiento regional de Francia contra la Iglesia Católica. En ese momento la Iglesia Católica estaba siendo gobernada por el Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III le pidió a los reyes de Francia, a la dinastía de los Capetos, que detuvieran el movimiento subversivo de los cátaros y que estaban pues debilitando y promoviendo la herejía. Insisto, la herejía, que es uno de los principios fundamentales que combatió la institución de la Inquisición
en la época, desde su fundación en el siglo XIII, de mantener la pureza de la ortodoxia. Inocencio III promueve ante los reyes de Francia, se da la llamada Cruzada de los Cátaros y formalmente se apaga y se destruye la herejía albigense. Con esto podemos ver, si damos una pequeña lectura a la historia de la Inquisición, nos daremos cuenta que la Inquisición no es propiamente una institución española. En realidad es una institución que surge de un movimiento que promovía el pensamiento herético en Francia en el siglo XIII, pero que se asentó como un precedente histórico institucional dentro de la Iglesia para, insisto, permitir la pureza de la ortodoxia católica, que no hubiera movimientos de pensamientos subversivos y que contradijeran lo que tradicionalmente la Iglesia señala como la verdad. Será después cuando la institución de la Inquisición española se da en el siglo XV a instancias de los reyes católicos. Fernando e Isabel, como sabemos, fueron dos reyes que trataron de unificar la península no únicamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista religioso, que era fundamental. Es entonces cuando ellos establecen la Inquisición en España tras la conquista de Granada, el último reducto de los moros en la península. La llamada Reconquista de España, la reconquista de la religión, la reconquista de las monarquías católicas. Este movimiento no termina con la institución de la Inquisición española tras la conquista de Granada y de los diferentes grupos étnicos que formaban en esa época la monarquía española y en el siglo XVI y el siglo XVII el Imperio Español. Estamos hablando que en el Imperio Español había diversos grupos, sobre todo de carácter religioso. Había judíos, había musulmanes y había protestantes. Por estas circunstancias, la Inquisición era una herramienta utilizada desde el punto de vista político por los reyes españoles, primero por los reyes católicos y después por sus descendientes, el emperador Carlos V y sobre todo Felipe II. Este rey que era profundamente católico y que, ante todo, quería que en sus reinos, en sus dominios, no hubiera ninguna otra religión más que la católica. Y herramienta de esa época, insisto, era la Inquisición. Después del año de 1521, cuando Hernán Cortés conquista formalmente Tenochtitlán, México Tenochtitlán, y se establece el primer gobierno formal en lo que se conoció como el Reino de la Nueva España, junto con todas las instituciones, con el establecimiento de la monarquía, con el establecimiento de la Iglesia, vino el establecimiento como dominio español de la Inquisición. Para el rey de España, sobre todo para Felipe II, era fundamental que a los nuevos reinos, en este caso América, como era terreno fértil para la evangelización, para cristianos nuevos, era fundamental impedir que cualquier pensamiento contrario al dogma católico entrara, sobre todo en el aspecto de los protestantes. En aquella época, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. Bueno, llegamos al siglo XVI, la época de la conquista, la época de la evangelización. Sinaloa, como recordaremos, fue un tanto posterior a la conquista y el establecimiento del catolicismo en el centro de la Nueva España, sino 10 años después, cuando Nuño Beltrán de Guzmán, este conquistador, por algunos señalado como sanguinario, pero también profundamente católico,
encabeza la conquista y evangelización del noroeste de México. Habrá que recordar en el aspecto regional cómo conquista y establece las bases del cristianismo en lo que actualmente es el municipio del Rosario y en general lo que es Sinaloa. Él era acompañado, como sabemos, por religiosos, en este caso franciscanos, que como recordaremos ellos también fueron pieza fundamental en el establecimiento de la Inquisición en México. Nuño Beltrán de Guzmán, en su conquista, todo lo señala desde el punto de vista religioso. Como recordaremos, el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario tuvo un antecedente en este proceso conquistador, la Villa del Espíritu Santo de Nuestra Santa Fe. Podemos ver pues en estos ejemplos la religiosidad y el espíritu aquel de reconquista de los españoles que es trasladado a la conquista de América, de manera particular a lo que es Sinaloa. El caso del Rosario es muy interesante porque podemos ver en la diferente documentación, sobre todo en expedientes de los archivos, tanto de locales, el Archivo General de la Nación, en donde está el ramo de la Inquisición, en Guadalajara, en el archivo del Arzobispado de Durango, hay muchos expedientes que hablan de esta preocupación por el establecimiento inquisitorial en el Real de Minas y después el proceso o el desarrollo o la influencia que tuvo la Inquisición en el antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Debido a la riqueza del mineral rosarense, se establecieron sobre todo españoles y castas, mulatos y negros. Y es la Inquisición sobre estos tres grupos étnicos sobre los que tenían jurisdicción. Es decir, los indígenas, la raza conquistada o los nuevos cristianos estaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición, mas no los españoles, sus descendientes, los criollos, los negros y las castas. Y el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, desde su fundación o desde su establecimiento como centro minero en 1655, comienza a poblarse de estos tres grupos étnicos debido a la riqueza en plata. Recordaremos cómo el presidente del Real Consejo de Indias, el tercer conde de Peñaranda, en 1656-1657, le otorga al Rosario el nombramiento de alcaldía mayor de primera clase por las grandes cantidades de plata que surgen de su subsuelo. Entonces, los tres grupos étnicos mencionados conforman prácticamente el 99% de la antigua población del virreinato rosarense. Se instala lo que es la Inquisición, el Santo Tribunal de la Fe, a finales del siglo XVII. Al menos documentalmente se puede probar que a finales del siglo XVII en el Rosario ya había comisario inquisitorial. Hay un documento del año de 1672 en donde el doctor Francisco de los Ríos, que era vicario y gobernador de la Mitra en sede vacante de la Nueva Vizcaya, le concede el nombramiento de comisario de la Inquisición al cura de Nuestra Señora del Rosario, bachiller don Lorenzo de Cárdenas y Guzmán. ¿Por qué se le concedió a este personaje, que diríamos del Rosario, el nombramiento inquisitorial? Es necesario señalar que la Inquisición estaba conformada por 4 funcionarios. En primer lugar, el comisario inquisitorial, que era el encargado de administrar el tribunal de manera jurisdiccional sobre un distrito. Era el notario de la Inquisición, el alguacil inquisitorial y el inquisidor formal, que tenía su sede en la capital novohispana. El nombramiento que recibe el bachiller don Lorenzo de Cárdenas y Guzmán
nos habla de la importancia que tenía para el Tribunal General de la Inquisición de México el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Este personaje, don Lorenzo de Cárdenas y Guzmán, era en la sociedad de Durango un personaje muy importante, ya que la familia de este personaje había sido gobernadores, tenientes de gobernadores. ¿Por qué lo menciono esto? Porque el comisario o inquisidor de Nuestra Señora del Rosario, cura de Nuestra Señora del Rosario, para poder obtener este título o nombramiento, tenía que reunir una especie de probanza de pureza de sangre. ¿Por qué lo menciono? En el archivo del ramo inquisitorial están las probanzas de pureza de sangre. Tenías que probar, para poder tú administrar o ser juez inquisitorial, 3 o 4 generaciones atrás de ser cristiano viejo. Entonces, la posición social de don Lorenzo de Cárdenas y Guzmán le permite recibir el nombramiento inquisitorial en el año de 1672. Nos habla también de que el Rosario, dado el contexto de la política de la monarquía española, no podía faltar que esta institución pues tuviera sus ojos en el Rosario y en el proceso del desarrollo social del Rosario y étnico participara. Otro detalle interesante que podemos señalar sobre la Inquisición en la región y de manera particular en el Rosario es el hecho de que también hubo alguaciles inquisitoriales, el vara de la justicia. En este caso, el Rosario tuvo desde 1680 aproximadamente un alguacil inquisitorial que apoyaba como policía a lo que era el comisario inquisitorial o el inquisidor en el proceso de juzgar o bien de recibir las acusaciones que se daban sobre algunos vecinos del Rosario que estaban o que infringían los dogmas de la iglesia. Estoy hablando de Francisco López Portillo y González. Francisco López Portillo y González, debo de señalarlo, es un personaje fundamental de la historia del Rosario, porque si bien conocemos la famosa leyenda de la fundación y descubrimiento de las minas por Bonifacio Rojas, existe una documentación aproximadamente hacia 1755 de un cura del Rosario, Domingo de Viturica y López Portillo, quien presentó ante la corona española una relación de méritos y servicios. Y entre los méritos y servicios que presenta este sacerdote de Nuestra Señora del Rosario, menciona que su abuelo materno, el capitán y después sargento mayor Francisco López Portillo y González, fue quien descubre la primera veta del Rosario. El descubridor, dice, de la primera veta que dio origen al Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Es un detalle interesante que nos lleva a hablar sobre otro personaje del Rosario, primero, como fundador, documentalmente que se puede probar del Rosario, y de haber tenido un lugar preponderante dentro de la estructura de la Inquisición en el Rosario y en Sinaloa. Él era directamente el encargado de llevar a los acusados por faltas al dogma, por herejías, ante el inquisidor, en este caso el bachiller don Lorenzo de Cárdenas y Guzmán. Debo de aclarar que en torno a la Inquisición, como lo dije en un principio, hay un mito, decía la leyenda negra de la Inquisición. Se ha investigado mucho de que hubo muchos procesos de quemar personas. Se ha documentado alrededor de 51 a 60 personas aproximadamente que realmente se llevaron a la hoguera. De los más sonados en la historia de la Nueva España están los Carvajal. Debo de señalar que en donde había una población importante de españoles, como Guadalajara, no se diga la capital de la Nueva España, había quemaderos.
lugares en donde se llevaba a cabo los edictos de la Inquisición y en donde formalmente se aplicaba la sentencia a aquellos que eran culpables de herejía. En el Rosario, de manera simbólica hubo un lugar que llevaba esa designación. Generalmente era frente a las parroquias, en las plazas públicas o en las plazas de armas, como en Guadalajara, como en México, estaban los quemaderos. El Rosario, al tener un tribunal inquisitorial presidido por su comisario, en este caso, debido al contexto, era generalmente el párroco o el cura propio de Nuestra Señora del Rosario. Pero más que todo, el párroco de Nuestra Señora del Rosario, a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, más que aplicar una sentencia definitiva contra un hereje, contra un acusado, por ejemplo, de bigamia, de blasfemia, de herejía, incluso de infidencia, es decir, acusado de no fidelidad a los reyes católicos, a la monarquía española, era más de recibir acusaciones y de remitir esas acusaciones a los inquisidores generales que estaban en México. Tuvimos otro caso interesante de otro inquisidor que tuvo el Rosario, el bachiller don Juan Antonio Jiménez de Alcaraz. Este personaje tuvo una carrera desde el punto de vista religioso interesante, importante, ya que además de haber sido propietario de minas de Nuestra Señora del Rosario, este personaje se desempeñó como cura de San Pedro de Chametla, cura de la provincia de Maloya o de Santa Cruz de Matatán, fue cura formalmente por varios años del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Este minero, sacerdote, bachiller en artes por la Real y Pontificia Universidad de México, porque también debo de mencionar que los nombramientos de inquisidor o comisarios inquisitoriales de los Reales de Minas tenían que tener carrera, haber estudiado en alguna universidad. Es decir, tenías que probar ciertas características para poder desempeñarte como inquisidor. Tenías que probar ser un hombre docto, llevar una vida honorable ante la sociedad en la que te desenvolvías, como en este caso el bachiller don Juan Antonio Jiménez de Alcaraz, que era considerado como un sacerdote de mucho mérito en el obispado y en el Real de Minas de Nuestra Señora. Me tocó ver algunos expedientes, sobre todo de bigamia o de poligamia, algunos escasos casos de paganismo, de creencias idólatras, porque también la idolatría era una de los principales, podemos decir, crímenes que buscaba o perseguía la Inquisición. Como el Rosario era centro minero, y volviendo al tema de los grupos étnicos, hubo muchos negros y mulatos, algunos de ellos que provenían del Congo, estos negros que llamaban bozales, que venían de aldeas que habían nacido y en los primeros años de su vida se habían practicado la idolatría en sus aldeas, venían con estas ideas tribales. Si bien es cierto, eran evangelizados, pero no dejaban en la especie de anonimato de continuar estas prácticas religiosas que traían desde África. Y esta institución que encabezaba a principios del siglo XVIII don Juan Antonio Jiménez de Alcaraz, las dirigió a México, a los inquisidores generales de la Nueva España. También he de mencionar otro personaje que es fundamental en la historia del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, otro sacerdote que podríamos decir fue uno de los sacerdotes de mayor prestigio que tuvo el Rosario a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Estoy hablando de José María de la Riva y Rada. Esta es una de las, podríamos decir, uno de los personajes de la iglesia local con mayores méritos que yo al menos he podido verificar revisando archivos tanto aquí como en Guadalajara. Él perteneció a una de las familias más importantes del Rosario a finales del siglo XVIII. Su madre, doña Francisca Narcisa Camacho y Díaz Borrego, era de una de las familias que tenían en los miembros de su casa a varios sacerdotes, como Francisco Timoteo Camacho de Artia, don Juan Camacho de Contreras, en fin, varios sacerdotes. De tal manera que era una familia muy respetada, y además a eso añadían la riqueza que trajo a ese matrimonio el padre de este ilustre sacerdote, que fue don Manuel de la Riva y Rada, teniente de gobernador de la Nueva Vizcaya y uno de los comerciantes en aquella época de los más ricos del Real de Minas. Entonces, la tradición familiar, la riqueza familiar, le permitió a José María de la Riva y Rada estudiar en el Colegio de San Ildefonso de México. Estudió artes, incluso llegó a ser doctor por la Real y Pontificia Universidad de México. Él viene de México y se establece como cura de Culiacán, de San Miguel de Culiacán. Tuvo una amistad muy estrecha con el obispo Gálvez. Él lo designa cura de Nuestra Señora del Rosario en 1796. Funda la primera escuela del Rosario, la escuela de primeras letras que tuvo el Rosario, la primera, fundada en 1796. Él la estableció de su propio peculio. En fin, era un hombre que tenía muchos méritos. En la época de la independencia apoya a González de Hermosillo, promueve en Guadalajara la fundación de la Real y Literaria Universidad de aquel lugar, cuando se traslada del Rosario a la Catedral de Guadalajara. En el Rosario, después de haber desempeñado en 2 ocasiones, haberse desempeñado como gobernador de la Mitra en sede vacante, es decir, fue en 2 ocasiones quien administró el obispado de Sinaloa y Sonora. Insisto, porque era un hombre sabio, era un hombre con una gran prudencia, con muchos conocimientos, y que gozó de la confianza de 2 obispos. Él quedó en 2 ocasiones como gobernador de la Mitra. En el año de 1797, don José María de la Riva y Rada recibió como especie de título, como premio por parte del rey Carlos IV, su promoción a inquisidor, comisario del Santo Oficio y comisario de la Santa Cruzada. Esto le permitió al personaje tener aún más influencia, más poder en aquella época, porque aunaba a su nombramiento de cura de Nuestra Señora del Rosario, que ya de por sí era un nombramiento de mucho prestigio en Sinaloa y en Sonora, porque era uno de los curatos más brillantes, tanto desde el punto de vista político, porque podemos decir que los curas de Nuestra Señora del Rosario tenían una gran influencia en los diferentes ámbitos, en el político, en el económico, y por lo tanto, entre los títulos que generalmente acompañaban al de cura propio de Nuestra Señora del Rosario, se incluía, por recomendaciones de los reyes de España, el nombramiento de comisario inquisitorial. Insisto, el título inquisitorial que vemos que varios rosarenses tuvieron a finales del siglo XVII, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, no fue un título que les daba, sí les daba el poder, podríamos decir, de llevar a aplicar ciertos castigos, pero en el Rosario no se llegó a esos extremos, porque la sociedad rosarense siempre se caracterizó por mantener, podemos decir así, la pureza de la ortodoxia. Siempre nos hemos caracterizado los rosarenses
por esa religiosidad. Entonces, en el siglo XVII y siglo XVIII, siendo los rosarenses aún más enfocados a la vida del más allá, porque, insisto, tenemos que, al hablar de la Inquisición, no hablar como una persona del siglo XXI, o expresarnos de la Inquisición como expresamos nosotros nuestras ideas como una persona del siglo XXI. Hay que recordar que era otro contexto en el que vivía la gente en el siglo XVII y siglo XVIII. Era un contexto en donde todo lo que hacía un individuo estaba encaminada a la vida del más allá. De tal manera que si uno tenía ciertos comportamientos, pues estabas perdiendo derechos, virtudes. Entonces no se debe de juzgar de manera tan estricta la función que en su momento dio la Inquisición. Regionalmente, insisto, fue un título que se concedía sobre todo a los sacerdotes o a los religiosos que eran considerados pues muy meritorios sus servicios, no únicamente a la iglesia, sino también a la monarquía. Sí es cierto que había un temor, y no infundado, de la sociedad hacia la figura inquisitorial, porque la figura inquisitorial no dejaba de ser la policía que mantenía el orden de la ortodoxia, de la tradición, de la pureza del catolicismo. Y era una premisa importante de los reyes de España, mantener esa pureza. Además, el rosario, como les mencionaba anteriormente, tuvo representantes importantes de esta institución. Hubo otro que voy a mencionar, que es muy importante en el desarrollo social, económico y cultural del siglo XVIII, que también tuvo su influencia o su participación en el tribunal inquisitorial del Rosario de aquella época. Estoy hablando del Marqués de Pánuco, Francisco Javier Blas Vizcarra y Moreno, quien, además de haber sido el gran hombre, el visionario de la plata, el visionario del comercio, fue un hombre profundamente religioso. Y él, al final de sus días, obtuvo, además de los títulos de nobleza, de marqués y de vizconde, del aplauso de la sociedad, de la iglesia, un título inquisitorial, la familiatura se llamaba. Esa era otra de las figuras que tuvo la Inquisición en México y, por lo tanto, en el antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, es el único caso que he encontrado de familiatura. Familiar del Santo Oficio de la Inquisición era un título que, si bien la Inquisición la Inquisición no remuneraba, si eras familiar de la Inquisición, te daba mucho prestigio. Familiares del Santo Oficio eran, por ejemplo, como lo acabo de mencionar, el Marqués de Pánuco, que se encargaba de apoyar el proceso. No puedo decir que él acusaba a la gente, sino él más bien apoyaba económicamente al tribunal inquisitorial. Y como les mencionaba también, José María de la Riva y Rada desempeñó el cargo de inquisidor general, me refiero de inquisidor y comisario inquisitorial de Nuestra Señora del Rosario. Me llama la atención que en el año de 1810, muy cercano a la fecha de la independencia, hubo un proceso que encabezó José María de la Riva y Rada contra un rosarense de apellido Alanís. Este personaje había utilizado un libro. En esa época era difícil que las personas supieran leer y escribir, era muy complicado encontrarlo, pero había sus casos. Uno de ellos fue, como les mencionaba, este personaje de apellido Alanís, y el señor Lorenzo de Murúa y Baragoitia, que incluso fue alcalde mayor del Rosario. Estos dos personajes, el alcalde mayor de Nuestra Señora del Rosario
y este rosarense de apellido Alanís tuvieron en sus manos libros de Voltaire, este pensador francés. La Inquisición, para no permitir influencias de pensamientos que iban en contra del dogma de la Iglesia, estableció un índice de libros prohibidos. Y en ese índice de libros prohibidos estaban los libros del francés Voltaire. Y resulta que hubo dos rosarenses a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que en sus casas tenían libros de Voltaire. José María de la Riva y Rada recibe la denuncia de que estos dos personajes tenían los libros prohibidos por la Inquisición. Inmediatamente el alguacil inquisitorial o la vara de la justicia le ordena al alcalde mayor, el bachiller y don Lorenzo de Muro y Baragoitia, que se presente ante el inquisidor y que le externe de dónde obtuvo estos libros, y se abre un proceso contra el alcalde mayor de Nuestra Señora del Rosario, pues, que por cierto fue el último que se desempeñó como tal, y el señor Alanís. Se presentaron ante la puerta de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la puerta principal, que por cierto debo de mencionar, ahí había una tablilla en donde se colocaban en unos documentos los nombres de aquellos locales que eran excomulgados de la iglesia, los excomulgados por el santo oficio de la Inquisición. Y ahí estaban escritos o inscritos los nombres de estos dos personajes. Muy temprano, menciona el documento, se presentó el alcalde mayor del Rosario y Alanís ante el comisario inquisitorial, José María de la Riva y Rada. Piden perdón de manera pública a la iglesia por el desacato cometido de haber leído un libro prohibido por la Inquisición. Se presentaron descalzos, vestidos con una especie de traje de color amarillo, con una soga al cuello, y la penitencia que habían de hacer ellos era caminar por la calle principal del Rosario, en aquella época la calle Real, hoy calle Benito Juárez, que salieran de la iglesia y por toda la calle hasta las haciendas antiguas, caminar y regresar, y públicamente ser señalados y pedir perdón por haber infringido las normas inquisitoriales. Hay otros casos, por ejemplo, de Juan de la Cruz, que trabajaba en las minas de la familia López Portillo. Este fue acusado por brujería. Y también fue absuelto por José María de la Riva y Rada. Uno de los edificios actualmente emblemáticos del Rosario, la cárcel, de hecho se inició como cárcel inquisitorial, fue en su momento cárcel de la Inquisición. De nuevo insisto, la Inquisición en Rosario, la Inquisición en Sinaloa, no tuvo ese matiz de ser represiva, pero sí de mantener los dogmas de la iglesia. Influyeron muchísimo. Fue una institución muy respetable por parte de la sociedad, temida. En 1812, en el Rosario se quedó abrogada en el año de 1813 por lo que expidió la Constitución de Cádiz, que abolía la institución inquisitorial, pero se reconstituye algunos años después y formalmente en 1820 queda cerrada en lo que fue el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Una institución temida, fue una institución respetada. Varios rosarenses se desempeñaron debido a sus méritos.
ante la monarquía y ante la iglesia como inquisidores. El rosario no escapó a esa realidad política y social que se vio en todo el Imperio español. Al contrario, el rosario, por ser un gran centro minero, por tener una población criolla, española, mulata y negra, tuvo una institución y brilló esa institución, se vio esa institución. Si uno revisa los expedientes religiosos, los expedientes de la iglesia, va a ver uno, a cada paso, el nombramiento inquisitorial como título de los curas o de los sacerdotes, de los curas propios de Nuestra Señora. Pero insisto, no era, en aquella época era más un título honorífico. En estas regiones tan apartadas, del centro de la Nueva España, no dejó de brillar y fue el centro jurisdiccional de Sinaloa y Sonora, tal como lo declara don Diego García, que fue secretario del despacho de Hacienda y Universal de las Indias, cuando le menciona en una carta a don José María de la Riva y Rada que el rey lo acaba de premiar con el nombramiento de comisario de la Santa Cruzada, el comisariato de la Inquisición. El Rosario era el juzgado de las dos provincias, debido a su importancia económica y por lo tanto política. Debo de mencionar que la institución inquisitorial debe de verse, claro, están los hechos históricos de personas que fueron juzgadas, de que fueron incluso quemadas. Son realidades históricas que no se pueden negar. Y no es que yo sea tendencioso respecto a la historia de la iglesia, sino que hubo muchas cosas positivas de lo que hizo la iglesia en Sinaloa y en Sonora. Y ver a la institución inquisitorial en el contexto de cómo en su época se vio. Ahora pues tenemos un concepto más humanista y juzgar las cosas como se dieron en el contexto histórico del Imperio Español. Es muy interesante el tema inquisitorial, está poco estudiado en la región. Son pocos los historiadores y los investigadores que se han abocado al estudio inquisitorial. Insisto, hay mucho por hablar de la institución localmente, sobre todo en el Rosario y Culiacán y Álamos, que eran los centros poblacionales más importantes en la época de la colonia, sobre todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX. No puede faltar, pues, el estudio forzoso, así, podemos decirlo así, de la institución inquisitorial, que tuvo en el Rosario su sello particular. Quisiera mencionar, ya por último, quiero darle primero las gracias por permitirme hablar sobre la Inquisición. En ningún momento yo trato de ser más documental, no ser tendencioso como lo mencioné en su momento. Acepto que hay una serie de cosas de la Inquisición que son negativas, pero por el otro lado trato de explicar que en el contexto del Rosario, de las provincias de Sinaloa y Sonora, eran más títulos honoríficos que recibían acusaciones. Entonces, les doy las gracias por haber escuchado y visto este video y haber atendido, y le doy gracias sobre todo a la profesora Carla Murray por permitirme hablar de una parte de nuestra historia poco estudiada y que yo creo que es importante comprenderla para poder comprender la actualidad. Muchas gracias.